Hoy te traemos un montón de preguntas para que pongas a prueba tus habilidades en inglés y para que te diviertas aprendiendo. Cada pregunta tendrá 4 opciones de respuesta. Tendrás 10 segundos para pensar y escribir en los comentarios cuál crees que es la correcta. ¿Listo para empezar esta aventura de aprendizaje? ¡Vamos! ¿Cuál es la traducción de House al español? ¿Qué significa la expresión Can you help me en español? ¿Cuál es el plural de person en inglés? ¿Cuál es el antónimo de la palabra big en inglés? ¿Qué significa la palabra teacher en español? ¿Cuál es la forma comparativa de far en inglés? ¿Cuál es la traducción de cat al español? ¿Qué significa la expresión I'm sorry en español? ¿Cuál es la traducción de chair al español? ¿Cuál es el pasado simple del verbo to eat en inglés? ¿Qué significa la palabra book en español? ¿Cuál es la forma superlativa de beautiful en inglés? ¿Qué significa la expresión how many en español? ¿Cuál es la traducción de table al español? ¿Qué significa la palabra mother en español? ¿Cuál es el plural de mouse en inglés? ¿Qué tiempo verbal se usa para expresar acciones futuras que se interrumpen en el pasado en inglés? ¿Cuál es la traducción de window al español? ¿Qué significa la expresión thank you en español? ¿Cuál es la traducción de school al español? ¿Qué significa la palabra pensil en español? ¿Cuál es la forma comparativa de smart en inglés?
¿Cuál es la traducción de bird al español? ¿Qué significa la expresión How are you en español? ¿Cuál es el plural de child en inglés? ¿Qué significa la palabra computer en español? ¿Cuál es el antónimo de la palabra young en inglés? ¿Qué significa la expresión I love you en español? ¿Cuál es la traducción de blue al español? ¿Qué significa la palabra phone en español? ¿Cuál es la forma superlativa de interesting en inglés? ¿Qué significa la expresión where is the nearest hospital en español? ¿Cuál es la traducción de orange al español? ¿Qué significa la palabra book en español? ¿Cuál es el plural de man en inglés? ¿Qué significa la expresión what time is it en español? ¿Cuál es la traducción de red al español? ¿Qué significa la palabra apple en español? ¿Cuál es la forma comparativa de young en inglés? ¿Cuál es la traducción de black al español? ¿Qué significa la expresión I don't know en español? ¿Cuál es la traducción de window al español? ¿Qué significa la palabra table en español? ¿Cuál es el antónimo de la palabra fast en inglés? ¿Qué significa la expresión nice to meet you en español?
¿Cuál es la traducción de dog al español? ¿Qué significa la palabra book en español? ¿Cuál es la forma superlativa de fast en inglés? ¿Qué significa la expresión how much en español? ¿Cuál es la traducción de green al español?